una tensión aplicada al motor, una reactancia sincrónica, la resistencia, acuérdense que la consideramos despreciable, y una FEM, que sería la FEM contraelectromotriz. Cuando nos vemos desde el generador, nosotros generamos una FEM, tenemos una caída de tensión por reactancia sincrónica y en los bornes vamos a tener una tensión U. Por lo tanto, si suponemos que la carga es RL, a esta tensión U le tendremos que acoplar una corriente atrasada, un cierto ángulo que es el ángulo phi de la carga, y esa corriente al circular por la reactancia sincrónica produce una caída de tensión y por XS que está a 90 grados con respecto a la corriente. Esa tensión más esa caída de tensión me va a dar la FEM del generador. Ahora bien, en este diagrama, la tensión que produce el generador en propiedades del juego. Entonces, al aplicar una tensión U, nosotros, que sale del generador, al motor le va a llegar una tensión UM, ¿sí? Que son opuestas. Y la corriente continua que nosotros le aplicamos al rotor produce un flujo, ¿sí? Que es barrido por el campo rodante del estator. O bien, al girar la máquina, barre los conductores del estator e induce en ellos una FEM, que es la FEM del motor. ¿Tá? Entonces, esa FEM del motor, SUM, ¿sí? Que tendremos atrasada con respecto a la tensión, el valor de menos SUM será este que estaría opuesto. ¿Sí? Entonces, nosotros a la fuerza contraelectromotriz le tenemos que sumar las caídas de tensión por reactancia sincrónica para el motor. Entonces, para eso tenemos que conocer dónde está la corriente. La corriente, sabemos que la corriente del generador estaría atrasada con respecto a la tensión. Pero esa corriente del generador es igual y opuesta a la corriente que absorbe el motor. Por eso está dibujada a 180 grados de pasada. Entonces, 90 grados con respecto a esa corriente, y a partir de menos SUM tendremos la caída de tensión por reactancia sincrónica del motor. La suma entonces de esa FEM contraelectromotriz del generador, del motor, perdón, más la caída de tensión por reactancia sincrónica me daría la tensión U sub M en el motor. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Si yo, esto lo vamos a ver, si yo sumo esa tensión U sub M a la FEM U sub M, nosotros tenemos en el motor, nosotros tenemos una tensión U sub M que le aplicamos y acá vamos a tener una FEM E sub M. Entonces U sub M más E sub M, supongamos que es ideal, le vamos a anular esto. Esto es igual a 0. Entonces la U sub M es igual a la menos E sub M. ¿Sí?
Entonces ahí tienen ustedes la menos E sub m. Y completo, nosotros tenemos que la U sub m es igual a menos E sub m más J I sub m por XSM, que es esta caída de tensión que tenemos acá. Eso me va a dar la tensión U sub m. Luego, la U sub m más la E sub m me va a dar la FEM resultante, que va a ser IM, J IM por XSM. Es decir, si yo le sumo a la tensión U sub m, le sumo la FEM E sub m, me va a dar esta FEM resultante. Y esa FEM resultante, E sub m, va a estar prácticamente a 90 grados con respecto a la corriente I sub m. ¿Está bien? Porque es igual a J y M por XSM. ¿Por qué digo que va a estar aproximadamente? Porque no olvidemos que nosotros no estamos teniendo en cuenta la caída de tensión de origen resistivo. ¿Está bien? Entonces, esta FEM prácticamente se mueve a 90 grados con respecto a la corriente I sub m. ¿Sí? O sea, si la I sub m se mueve, la FEM E sub r también se va a mover, para que se mantengan siempre a 90 grados. Siempre van a estar en cuadratura. Entonces, esto que ven acá es una comparación mecánica de cómo funciona el generador y cómo funciona el motor. En el caso del generador, el rotor es el que se mueve, digamos, es donde yo le aplico el par motor. Entonces ese par motor hace que el flujo se mueva junto con el giro. Estos resortes se van a estirar y entonces el flujo resultante se va a desplazar respecto al flujo phi un cierto ángulo phi. Ese ángulo delta, dijimos nosotros, representaba el ángulo de carga. ¿Está bien? A medida que nosotros le pedíamos más carga al generador, bueno, este phi resultante se desplazaba y ese ángulo delta cada vez era mayor. En el caso, en el diagrama vectorial, si esta es la FEM y esta es la tensión U, esa tensión está trazada respecto de la FEM un cierto ángulo delta. ¿Cómo obteníamos esa FEM? Bueno, esa FEM la producía el flujo phi principal, 90 grados con respecto a la FEM. Cuando la máquina se ponía en carga, supongamos que era RL, la corriente atrasa con respecto a la tensión y aparecía un flujo por reacción del inducido, que sumado al flujo principal me daba este flujo resultante. Este flujo resultante es el que me daría lugar a la FEM en carga. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que acá no está dibujado. Entonces, a medida que yo le pido más corriente, bueno, este ángulo delta va a ser cada vez mayor. Es decir, los resortes se van a estirar. En el caso del motor, es al revés. Nosotros le aplicamos una tensión, ¿sí? Por eso la tensión está prácticamente a 90 grados con respecto al flujo resultante. Acá, fíjense, están a 90 grados, pero el flujo está adelantado con respecto a la tensión. Acá también, pero la tensión ha pasado en, digamos, el vector FEM. ¿Por qué? Y porque acá el motor entrega un par. Acá lo recibe y acá lo entrega el par. Entonces, cuando se produce el freno del motor, producto de la carga que yo estoy colocando, bueno, el campo rodante, ¿verdad?, que se está produciendo en el inducido y que es el que, arrastra el rotor, ¿verdad? Lo arrastra porque por inducción, por atracción magnética se atraían los polos de distintos signos. Entonces el resorte también se va a estirar, pero ahora con el flujo resultante, ¿sí? El flujo resultante es el que se está, desplazando,
y es el que se adelanta o se retrasa respecto del flujo principal. ¿Qué sucede con el diagrama que vimos recién? Nosotros vimos que esta FEM prácticamente estaba a 90 grados con respecto a la corriente I sub M, ¿sí? Y esa FEM, su resultante, era la suma de la tensión en el motor más la FEM E sub M. E sub M más U sub M me da la FEM resultante. Y esa FEM resultante era aproximadamente 90 grados con respecto a la corriente. Si yo sobreexcito la máquina, y de un valor E sub M paso a un valor E' M, la tensión permanece constante, porque la tensión no se modifica, la tensión del motor. Entonces, si paso a este nuevo valor, ¿sí?, sumado a U sub M, me va a dar una resultante E'R, que va a estar ahora en esta posición. ¿Qué sucede? Como ese vector se mueve 90 grados con respecto a la corriente, también si ahora esta es la F'R, la corriente va a estar acá. Y si yo considero que estoy trabajando con potencia constante, la proyección de la corriente sobre el vector tensión debe permanecer constante. ¿Por qué? Y porque la potencia la calculábamos como M por U por I y por el coseno del phi. Entonces, si esto es una constante, I coseno del phi, que serían las proyecciones sobre el vector tensión, también deben permanecer constantes si quiero que la potencia sea constante. Entonces, la corriente IM, la punta del vector IM, va a estar dada sobre una recta, ¿verdad?, donde la proyección sea siempre la misma. Entonces, cuando yo sobreexcito la máquina, ¿sí?, y sumo el valor de tensión, ¿cierto?, ahora voy a obtener esta FEM resultante. Entonces la corriente se va a desplazar 90 grados con respecto a esa FEM y se va a acercar a el vector tensión. Si yo sigo sobreexcitando, supongamos me voy a este valor, bueno, va a pasar que la FEM E sub R se va a ir por acá. Y si la FEM E sub R y la corriente I sub M son perpendiculares, bueno, va a poder pasar que la corriente se adelante con respecto a la tensión. O sea, se comporte como capacitivo. ¿Está claro? Entonces, si ustedes se fijan, la corriente, cuando había un comportamiento inductivo, la corriente estaba atrasada y el módulo era más grande. ¿Tá? Si yo subexcito, ahora el vector E sub R me va a dar por acá. Entonces la corriente va a dar por acá. Cada vez va a ser más grande. ¿Está bien? Y habrá un punto donde la corriente va a estar en fase con la tensión. Esa va a ser la mínima corriente. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque la corriente en ese caso coincide con la proyección I coseno del phi. O sea, el coseno del phi igual 1. A medida que sobreexcito, la corriente va a pasar para el otro lado y va a ir aumentando. Eso me permite obtener las llamadas curvas en B, que son estas, que ustedes han visto hoy, de la corriente en función de la corriente de excitación. Cuando yo, por ejemplo, trabajo con una potencia constante, en este caso 1/4 de plena carga, el vértice de esa curva es una corriente mínima. ¿Está bien? Que es cuando están en fase con la tensión. Entonces, esa corriente mínima, ¿verdad?, se produce cuando la corriente y la tensión están en fase y entonces corresponde a un coseno en phi igual 1. A medida que yo aumento la excitación, la corriente empieza a aumentar, pero adelantada con respecto a la tensión, o sea que tengo una acción capacitiva y sobreexcitada. Es este tramo de la rama. Cuando yo subexcito, la FEM E sub R se va a desplazar hacia la izquierda y la corriente IM va a aumentar
pero ahora atrasada. Entonces voy a tener la otra rama de la curva con menor excitación, o sea, subexcitada inductiva, ¿tá? Manteniendo la potencia constante. Eso mismo se va a producir en otro estado de carga, por ejemplo, con media carga o con plena carga. El efecto va a ser el mismo. Si yo sobreexcito, se comporta capacitivamente, y si yo subexcito, se comporta en forma inductiva. Entonces, los vértices de las curvas en B, que son el de mínima corriente, me determinan los puntos de coseno de φ igual 1. Entonces, el otro detalle es que las curvas están inclinadas ligeramente hacia la derecha. No son B verticales, sino que están inclinadas hacia la derecha. ¿Qué ha pasado? Cuando se inclina hacia la derecha, es porque la reacción del inducido, porque acá en el motor también hay reacción del inducido, lo mismo que en el generador teníamos reacción del inducido y con carga inductiva se producía un efecto desmagnetizante, con carga capacitiva en el motor también se produce el mismo efecto, o sea, se genera una desmagnetización de la máquina. Entonces por eso hay que sobreexcitar. ¿Por qué sobreexcitamos? Porque esa desmagnetización tendería a dejarme sin flujo para que se atraigan los polos de distinto signo. Entonces yo debo sobreexcitar, ¿verdad?, para que se mantenga enlazada la máquina. En cambio, cuando se comporta en forma inductiva, el efecto por reacción del inducido es magnetizante. Entonces, ahora yo subexcito para mantener la potencia constante. ¿Entienden? Al revés de lo que pasaba al generador. Por eso las curvas se inclinan ligeramente hacia la derecha, ¿sí?, por reacción del inducido. El otro detalle está visto con el par resistente. Ustedes tienen un par resistente que absorbe una corriente I1 y otro par resistente que absorbe una corriente I2 mayor. Es decir, en el instante de la corriente I1, el par resistente es este, que corta las curvas en B en 2 puntos de la media carga. En este caso, en el ejemplo, está tomando 2 puntos de media carga. La máquina está a media carga. Entonces, el par resistente corta en 2 puntos, en 1 y en 2. Si consideramos la rama de la derecha, con la máquina trabajando sobreexcitadamente, y le pedimos mayor carga, o sea, una corriente I2, la máquina pasaría a funcionar con el punto 2', es decir, la máquina empieza a trabajar a plena carga, absorbiendo mayor corriente de la red. Pero encontramos un punto de plena carga con una corriente de excitación un poquito mayor. ¿Está bien? Sí. La máquina está cargada con este par resistente, que absorbe una corriente I1. ¿Sí? Vos le aumentás la carga. ¿Sí? Le aumentás la carga significa que pasás una corriente I2. En la parte derecha de la rama de las curvas en B, del punto 2 vos pasás a un punto 2'. Ese punto 2' se encuentra sobre una curva en B que ahora es de plena carga. Es decir, que el motor sincrónico responde con más potencia. Y ese punto es el punto 2' de media carga pasó a plena carga. ¿Está bien? Con lo cual es correcto porque tiene excitación y no, al estar sobreexcitada no hay peligro de que se desenganche, porque la fuerza magnética es lo suficientemente grande como para responder en ese punto. En cambio, a la izquierda, ¿sí?, con la máquina subexcitada, con poca excitación, si yo del estado 1 paso al estado 1', veo que no encuentro ninguna curva en B que sea intermedia entre estas dos. Es decir,
que el estado 1', que requiere la corriente I2, no encuentra ninguna curva de par motor del motor sincrónico. ¿Eso por qué? Y porque al estar subexcitada, la fuerza magnética de enlace entre los polos es débil. ¿Entienden? Entonces, si yo le pido más potencia, la máquina se termina desenganchando. ¿Sí? Los polos que antes estaban atraídos ahora no tienen la fuerza suficiente para mantenerse enlazados y entonces la máquina se desengancha, no puede responder. ¿Qué especie como fusible? Claro, podría ser como una especie de fusible y por lo tanto eso me define una curva que se llama límite de estabilidad. Por arriba de esta curva la máquina es inestable. Por debajo de esta curva la máquina es estable. Es decir, para que la máquina pueda trabajar mejor, conviene que trabaje sobreexcitada, porque trabajando sobreexcitada va a poder responder a las exigencias de mayor par. ¿Está bien? Ese sería el concepto. ¿Cómo se produce el arranque del motor sincrónico? El arranque del motor sincrónico, acá lo vamos a explicar por el problema nomás. El rotor está girando hacia la derecha. Entonces, en un primer momento, la fuerza es F, es esta, la fuerza de enlace. Entre el polo sur y el polo norte estaría la fuerza F hacia acá. Si descomponemos esa fuerza según sus componentes rectangulares, tenemos una fuerza radial y una fuerza tangencial. La fuerza radial es la que me mantenía unidos los polos y la fuerza tangencial es la que produce el par. O sea que acá voy a tener una fuerza hacia la izquierda y acá voy a tener una fuerza hacia la derecha. O sea que esto va a estar girando así, lo va a arrastrar en este sentido. Cuando queden en la posición enfrentada, la fuerza tangencial no existe, es nula. Sí existe fuerza radial. El polo sombra está girando hacia la derecha. Entonces, en este momento se encontraba a la izquierda del rotor. En este momento se encuentra enfrentado y en este momento se encuentra a la derecha. Entonces, encontrándose a la derecha, la fuerza de atracción es F. Si descomponemos la fuerza de atracción, tiene la fuerza radial, que es la de enlace, y la fuerza tangencial ahora está hacia la derecha. La fuerza en el otro polo va a estar hacia la izquierda, o sea que voy a tener un momento que va a ser horario. Acá el momento era antihorario y acá el momento es horario. Es decir, que el motor no va a poder arrancar, va a quedar vibrando en torno de una posición de equilibrio, pero no se va a decidir ni para la derecha ni para la izquierda, porque como esto está girando, en un momento va a tener un par antihorario y en otro momento va a tener un par horario. En definitiva, la máquina va a estar haciendo esto, vibrando, ¿sí?, a la frecuencia del campo rodante. Entonces, eso me dice que el motor no puede arrancar por sí solo, presenta dificultades para arrancar por sí solo. Acá ustedes tienen el flujo principal y el flujo resultante, que se desplazan un cierto ángulo delta, que ya hemos visto es el ángulo de potencia, que en la comparación mecánica representa el estiramiento del resorte, ¿sí?, un esfuerzo. Entonces, para provocar esto, para provocar ese ángulo delta que genere un par que permita que la máquina arranque, a la máquina en los polos se le coloca una jaula de ardilla. Esa jaula de ardilla todavía no hemos visto nosotros de qué máquina es, pero es de otra máquina que se llama asincrónica. El motor asincrónico, en lugar de tener polos, tiene una jaula de ardilla, que son anillos. La jaula de ardilla se le llama así. Nosotros no estamos acostumbrados a tener ardillas, nosotros tenemos hámsters, ¿cierto? Entonces eso es la jaula de ardilla. La
jaula del hámster. ¿Está bien? La jaulita donde se mueve el bichito allá adentro.